que puede pasar con el dólar, también con las elecciones, en otras palabras, del futuro. Pero, ¿qué puede pasar con la educación, con el mercado laboral, con la alimentación y también con las ciudades en estos momentos donde se viven cambios acelerados y disruptivos por las tecnologías, especialmente en el último tiempo por la inteligencia artificial? Para hablar del tema, tenemos el agrado de recibir una vez más al magíster Andrés Palaro, es director del Observatorio del Futuro de la Universidad del Siglo XXI. Andrés, gracias por acercarte una vez más a los tureros. Gracias a vos, Sebastián. Un placer, como siempre. Bueno, lo decíamos, sin duda la inteligencia artificial está generando esta serie de cambios disruptivos. Ahora, ¿qué escenario, qué configuración están observando en el campo, en el ámbito de la educación, que viene a ser un pilar trascendental, hablando de futuro, porque es lo que marca a veces el desarrollo de una sociedad y también condiciona, a favor o en contra, el futuro laboral? Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Todos los caminos conducen a lo que la educación pueda producir cuando hablamos de la incertidumbre del futuro. Todo está, converge en qué respuestas puede producir la educación para llevar a la gente a mejores niveles de progreso. Y bueno, este despertar de la inteligencia artificial, que parecía venir en una larga marcha y lenta, nos ha puesto en jaque nuevamente porque se acelera todo lo que la educación viene produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la educación tiene que ir a modelos más de competencias, donde los alumnos aprendan a gestionar los contenidos que hay, que están disponibles, donde aprendan a resolver problemas, aprendan a desarrollar trabajos en equipo, aprendan a manejar situaciones críticas, en definitiva aprendan a resolver cuestiones con lo que hoy tenemos dado, que es la información, los datos están. Así es. Entonces, todo indica que esto es un salto más hacia donde va la educación, que es la educación basada en habilidades y competencias. Basada en habilidades y competencias. Y en ese contexto, ¿lo ven a la inteligencia artificial como un aliado o a la vez como un factor que puede condicionar a docentes, pero también a alumnos? Bueno, un desafío, ¿no? Tiene un costado positivo en el sentido de que nunca tuvimos antes en la historia de la humanidad un copiloto para todo. Si tenemos un copiloto para hacer todo lo que necesitamos, pero también eso conlleva un riesgo de saber usarlo. Cambian las pedagogías, cambian los ejercicios, cambian las maneras de evaluar. Evidentemente puede haber situaciones simplistas donde un alumno resuelva rápidamente un examen basándose en ChatGPT, pero si la complejidad del ejercicio, si el proceso educativo está pensado para que de ese copiloto emerjan reflexiones, emerjan situaciones nuevas, emerja la innovación de pensar algo nuevo, de tomar lo que nos da la inteligencia artificial y modificarlo, y curarlo y configurarlo, bueno, pueden salir muchas cosas interesantes. Nosotros confiamos que esto puede ayudar a que la educación mejore. Bien, mencionabas competencias y habilidades, digamos, el nuevo horizonte que va a configurar la educación del futuro. Sí. Habrá que ver cómo se adaptan las instituciones en ese sentido. Y recuerdo en nuestra última charla que también hablamos del tema del trabajo, Sí. particularmente el mercado laboral. Me gustaría que repasemos cuáles considerás vos que eran las habilidades claves para el futuro, que tienen mayor potencial, porque hay muchísima gente que ve estos cambios, pero a la vez está preocupada, porque dice, ¿podrá afectar mi trabajo? ¿Me quedaré desempleado? ¿Qué puedo hacer para prepararme para esta nueva ola? ¿Qué tendencias o qué competencias ven ustedes que podrían generarle a una persona mayores condiciones para su futuro laboral? Bueno, te diría que dos grandes universos de competencias son nuestra esperanza. Las competencias blandas, llamadas blandas, que ahí están las personales, interpersonales, con un abanico de por lo menos 100 competencias dando vueltas, que tiene que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la resolución de problemas, con el manejo de la complejidad, de la incertidumbre, un montón de competencias en el mundo de lo blando, que es muy propio del ser humano y lo podemos entrenar y desarrollar. Bien. Y por otro lado, las competencias digitales, es decir, los trabajos van a ser con tecnologías. Bien. Los trabajos, no tanto los sofisticados, los trabajos de higiene, de seguridad, del hogar, van a ser basados en artefactos, tecnologías, con lo cual el aporte humano va a ser agregarle capas de servicio a todos esos artefactos que vamos a tener. Con lo cual hay que hacer mucho foco en esos dos universos de habilidades y empujar la gente hacia arriba, ¿no? Hacia trabajos más significativos, trabajos que pueden tener mayor valor agregado. Es un caminito muy lento porque son millones de personas que hay que llevar hacia allá. Y además también el trabajo independiente, ¿no? Que también está basado en eso, el trabajo cuentapropista, también está basado en saber vender, saber comunicarse, saber resolver problemas, o sea que estamos hablando de esas habilidades.
Muy bien, creo que si alguien nos está escuchando y tiene poder de decisión, ya me refiero a una autoridad, es para anotarlo. Más aún teniendo en cuenta que venimos de un proceso electoral donde se han elegido nuevas autoridades a nivel municipal y provincial. Pensando en ese sentido, te quiero consultar porque ustedes tienen un informe mensual del Observatorio del Futuro y señalaban que Córdoba ha sido una de las 5 ciudades de Sudamérica que recibió la certificación What Works Cities, o sea, cómo trabajan las ciudades. ¿Qué significa eso para nuestra ciudad? ¿Y qué le sugeriría justamente a los futuros gobernantes en este sentido para entrelazar todas estas demandas que tiene la ciudadanía, pero con los avances tecnológicos tratando de generar un desarrollo social, ¿no? Bueno, el reconocimiento que tuvo la ciudad de Córdoba, recién estaba Alejandro Torres acá, es algo que se solicita hace tiempo en la administración pública, que es generar políticas públicas basadas en evidencia, en el manejo de los datos, en entender la complejidad de la realidad, en base a eso diseñar políticas, y sin datos es imposible. Con lo cual esta distinción que tuvo Córdoba, junto con otras ciudades de Latinoamérica, nos ponen en esa línea, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo sistemático para reunir información, para poner los datos a disposición y para que los funcionarios, en conjunto con el sector privado, diseñen estrategias y políticas basadas en la evidencia y no en alguna ideología o en alguna abstracción que no funciona, ¿no? Sí, en una intuición. Es decir, que Córdoba está ahora en este grupo selecto de ciudades que puede considerarse que toma datos para elaborar después políticas. Exacto. Y hablando de esos datos y esas políticas, soy una persona que está analizando permanentemente tendencias con diferentes modelos allí en la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo verías vos esta conexión que hablábamos recién de lo que era el mercado laboral? ¿Qué se te ocurre con algunos ejemplos concretos que se pueda instrumentar, digamos, para ayudar a los ciudadanos? Bien, si hablamos de datos, hoy te diría que lo más prioritario, Sebastián, sería entender mejor las habilidades que tiene la gente en un momento dado, más allá de los títulos y los certificados, poder ayudarle a entender qué está sabiendo hacer, qué quiere hacer y en función de eso ayudar en el trayecto, ¿no? O sea, qué proceso de aprendizaje me hace falta para rápidamente calificar para una posición, para una oportunidad. Hay oportunidades en todos los campos: nutrición, ciberseguridad, análisis de datos, diseño. Hay un montón de campos que ofrecen trabajo y que no pueden cubrir posiciones, pero hay que ayudar a la gente a llegar hacia allá, ¿no? Es como si fuera un triage profesional para, digamos, determinar el estado de situación actual y llevarla a esa situación deseada que decías vos, que sería un empleo pleno, pensando en algo como y de eso. Mejor calidad. Que en algún momento creo que dijiste acá a los tureros que sería bueno también instrumentar una serie de acciones a nivel locales, por ejemplo en CPC y demás, con capacitaciones puntuales. Sí, yo creo que estamos en camino, ¿no? A que todas las instituciones públicas sirvan más al ciudadano en su realidad específica y personal. En realidad específica y personal. Bueno, otra tendencia que me llamó la atención en este informe que ustedes elaboran mensualmente es la que tiene que ver con biotecnología. Estamos hablando de alimentos editados genéticamente. Yo te voy a pedir que hagas una breve referencia a qué se entiende por eso y si vos creés que vamos a un futuro donde vamos a comer justamente este tipo de alimentos que sean editados genéticamente y los podemos ver en una góndola. Sin duda, sin duda. A ver, la biología mezclada con la tecnología, las ciencias de la vida mezclada con tecnología está produciendo innovaciones que nos pueden mejorar la vida y lo más importante es que Argentina puede ser líder en este tema. O sea, tenemos un complejo biotecnológico conformado por startups, por compañías grandes, multinacionales, por científicos, por aceleradoras de nuevos proyectos, por universidades. Es decir, hay un complejo en el cual ya estamos demostrando que en lo que se considera deep tech, es decir, tecnología profunda, estamos liderando en la región y podemos ocupar un lugar en el mundo muy importante. Y sin lugar a dudas, la noticia que vos decías, que esta primera ensalada modificada genéticamente logra que de una semilla de mostaza puedan tocarle un gen para que no solo sea buena comerla, sino rica y más accesible a la gente. Entonces imagínate lo bueno que puede ser, si la comida es tan importante en cómo vivimos y cómo nos desempeñamos, mejorar esos alimentos para que sean más accesibles y más aceptados por la mayoría, ¿no? Es decir, que lo que es biotecnología y lo que es el avance de la genética, después habrá que ver la parte ética y legal de instrumentar todo este tipo de cuestiones, es algo que en un futuro lo vamos a ver y cada vez más seguido, más promisorio. Sin duda. Bueno, hablas de ética y de filosofía. Sí, ahí también en nuestro informe reflejamos que toda esta instrumentación de nuevas tecnologías tienen que venir de la mano de mejores reflexiones, regulaciones y análisis ético y filosófico. Seguro. O sea, también hay trabajo para los antropólogos, para los filósofos, para los sociólogos. No es todo tecnólogos
en esta revolución, nosotros le decimos tecnohumanismo, ¿no? Sí, sin duda, porque estoy pensando lo que es inteligencia artificial, el impacto que puede tener si uno no le da un marco legislativo y ético, como así también la edición genética, que esto lo estamos hablando en materia de alimentos, pero también se trabaja en animales y se está pensando en personas. Absolutamente. Vivas y por nacer, con lo cual se genera un debate enorme. Un campo sensible, centro del debate mundial hoy es cómo acompañar, no frenar la innovación, acompañar la innovación con buenas regulaciones, con buenos marcos, con buenas agendas, con buenas hojas de ruta, ¿no? El Estado se está despertando en ese sentido de ser el que organiza y no mira de costado lo que las grandes tecnológicas hacen. Así que nosotros somos optimistas de que este camino nos tiene que llevar a una mejor humanidad, un mejor progreso futuro. Bueno, para hablar de estos temas, me imagino vas a estar ahí en el Congreso Internacional Innova Educa, que se hace el 3 y 4 de agosto Sí, en la Universidad del sí. Siglo XXI. Es ya un clásico de la universidad convocar esta mesa, este debate de la innovación educativa, pensando en el impacto, educación real se llama este año, sabiendo que el gran desafío es que la educación pegue un salto de calidad para ayudar a que estos movimientos sean menos dolorosos y más promisorios para la gente a futuro, ¿no? Bien, quien quiere saber más información, en el sitio web de los Turelo tenemos allí la agenda con todos los detalles, una actividad muy interesante pensando en lo que es la innovación, el impacto de la educación. Gracias, Andrés, por acercarte y por compartir tu visión. Un placer, Sebastián. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos hasta el final de los Turelo en este especial también dedicado para nuestra querida madre. Un beso y hasta la próxima.